Hola a todos, bienvenidos a este webinar sobre caso de uso de los datos abiertos. Hoy vamos a hablar de las contrataciones abiertas y para eso estamos aquí. Yo soy Lorena Rivero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo soy Mario Torres de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional. Y Francisco Lorenzana de la Función Pública. Básicamente lo que vamos a ver el día de hoy son tres temas. Uno es la parte de la historia del EDCA en México. El dos, una contextualización de lo que son los sistemas que integran el estándar de contrataciones abiertas. Y la tres, cuál es el valor de este proyecto. Muy bien, vamos a empezar con la breve historia de la implementación del estándar de datos de contrataciones abiertas en México. Primero, platiquemos de qué es el estándar de datos de contrataciones abiertas. Este es un modelo de publicación de datos y documentos para cada una de las etapas del proceso de contratación. Este es un modelo de datos que fue creado por el Open Contracting Partnership y está en su versión ahorita 1.1. Y eso quiere decir que es todavía un proceso de evolución de un estándar de datos que ya está público y es mejorado con la comunidad que lo utiliza. El objetivo de este estándar es incrementar la transparencia en las contrataciones y permitir que haya un análisis más profundo y comparable a nivel mundial. ¿Qué es lo que se hace? Que el estándar también se aplica de la misma manera en diferentes países, lo que hace que los datos pueden ser comparables de país en país. En México, ¿cómo estamos? Primero se adquirió desde 2013 el compromiso y bueno, como ustedes saben, somos parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y adicionalmente fue integrado un compromiso específico en el programa para un gobierno cercano y moderno. Es decir, que desde antes ya se tenía pensada la apertura de las contrataciones desde el Plan Nacional de Desarrollo. Después, en 2015, vemos el decreto en el que se establece la regulación de los datos abiertos y en este marco también se conforma el grupo impulsor de las contrataciones abiertas, que se conforma justamente por las personas que ven aquí, por las instituciones que representan y por Transparencia Mexicana. Más adelante, en 2016, vemos que se integra en el decreto de presupuesto de egresos de la Federación 2017 un apartado que indica que se publicarán los datos de las contrataciones abiertas para ver la ejecución de los contratos y que con base en eso se coordinarían Compranet y Hacienda para la incorporación de los datos. Más adelante, a principios de 2017, ya cuando entra también en vigor este decreto de presupuesto, vemos el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. ¿Qué nos dice esto? Que se iban a hacer mucho más transparentes las contrataciones abiertas por un tema de fortalecimiento del gasto. Y además vemos el acuerdo Compranet de 2017, si nos puedes decir un poquito. Básicamente este acuerdo se publicó el 5 de enero del 2017 y en ese acuerdo lo que se establece es básicamente que se tiene la obligatoriedad de difundir en Compranet los datos relevantes a la planeación y a la ejecución de los contratos. Y un avance muy importante es de que estos datos tienen que ser difundidos en formato de datos de contrataciones abiertas, en el famoso EDCA. Y con base en esto se lanza la Alianza para las Contrataciones Abiertas en México, que es un grupo de trabajo que lo que busca es la traducción de este estándar de datos de contrataciones abiertas, que como ya platicamos es un estándar internacional, al contexto mexicano, que esté en español y también que se adecue a la norma mexicana. Después de mucho trabajo interinstitucional que ya vamos a platicar y por eso estamos aquí entre las tres instituciones, se presenta en noviembre de 2017 la plataforma de contrataciones abiertas del Gobierno de la República, que incluye los datos de los contratos del Gobierno federal. Esta versión beta lo que incluye son básicamente instituciones del gobierno central y básicamente están generando datos de poco más de 71 instituciones públicas en formato de contrataciones abiertas. ¿Por qué es una plataforma beta? Porque lo que se busca es que se siga creciendo con la cantidad de información que se ha incluido. Y como verán, vamos a ir integrando muchos más datos conforme vaya siendo posible tecnológicamente y existan los datos también. Aquí ya pueden ver el home de la plataforma de contrataciones abiertas que se presentó en noviembre pasado. Y ahorita ya tiene más de 30,000 contratos. Empieza con los datos de 2017. ¿Por qué empieza apenas con 2017? Porque para llegar a esto, y ahorita vamos a ver el tema de la integración de sistemas,
se requirieron cambios en los sistemas de contabilidad gubernamental para incluir datos de los expedientes de Compranet. Y con esto es el parteaguas que nos permite conectar el proceso de planeación y licitación con el proceso de ejecución de los contratos. Esto antes no era posible, teníamos desligados los procesos, y esto ya nos permite contar una historia completa. Sí, yo quiero hacer un comentario. Básicamente en enero del 2017, y felicito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fueron los primeros en hacer las modificaciones al sistema SICOP, que es donde se captan los datos de Compranet y se realizan parte de los pagos. Sin esta modificación a este sistema, no hubiera sido posible hacer la integración de los datos que se generan en las 5 fases de los procesos de contratación. Y gracias a eso ahora podemos tener este motor de búsqueda que te puede llevar a las diferentes fases del contrato. Aquí se muestra en la pantalla un ejemplo de cómo se ve la fase de ejecución. Vemos motores de búsqueda muy sencillos que lo que nos permiten es buscar por producto, por proveedor o por comprador. Cualquier cosa que se nos ocurra que el gobierno pueda querer comprar, ¿no? Aquí vemos el ejemplo cuando hacemos en la fase de ejecución una búsqueda. Y como vemos, aquí tenemos también filtros avanzados en caso de que queramos encontrar algún expediente específico. Parte de esto, y lo que vemos aquí, es que es una plataforma interactiva más los datos abiertos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es el potencial de que los que no son tan versados en el uso de los datos abiertos también puedan usar la información que ya se está poniendo a disposición y no dejar a ningún público atrás. Una vez que damos clic en cualquiera de los contratos, vamos a ver una ficha similar a la que vemos en la pantalla y como ven aquí se despliega información que proviene de Compranet, que tiene que ver con la primera fase, que es que tiene que ver con la licitación. Como vemos, si nos vamos moviendo dentro de las bolitas del proceso, los datos van cambiando y tiene que ver con los diferentes datos que se generan según la fase del contrato en la que estamos. Tenemos, por ejemplo, que en el momento de la licitación aún no tenemos el proveedor, pero en el proceso concluido esto ya lo tenemos. Y finalmente tenemos la parte de ejecución de los contratos, en donde estamos enlazando con la información del presupuesto. Esto es una innovación de México, que lo que estamos haciendo es vincular el estándar de datos de contrataciones abiertas y el estándar de datos presupuestarios abiertos. Esto lo que nos permite es ver por partida presupuestaria cómo va la ejecución del contrato y nos permite desatar cierto potencial de juntar más bases de datos que ahorita vamos a ver también. Este es un ejemplo de un contrato que está asignado con un proyecto de inversión. Entonces, como vemos, tiene una cuarta bolita que nos habla del programa o proyecto de inversión que esté ligado a este, ¿no? Y si nos vamos al botón morado, lo que vamos a hacer es que nos vamos a mover de ficha y vamos a ver todos los detalles de la obra pública abierta a la que hace referencia, y lo vemos así. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estamos teniendo 5 estrellas en la escala de Tim Berners-Lee, porque estamos juntando diferentes bases de datos que cada una tiene su API de consulta, y tenemos los proyectos de inversión más los contratos. Podemos entrar tanto desde la ficha de obra pública abierta como desde la ficha del contrato. Esto hace que tenga mucho más potencial de explotación porque estamos dando un contexto adicional. Adicionalmente, se buscó vincular la información, y esto también es algo, un sello de la publicación de los datos de contrataciones abiertas mexicano, que lo estamos vinculando además con la información del desempeño de los programas presupuestarios. Entonces, podemos ir a las fichas de los 658 programas federales y darle clic al que nos interese. Aquí tengo el ejemplo del Seguro Popular, y vamos a ver no solamente ya la ejecución de su presupuesto, sino también sus indicadores del desempeño, los proyectos de inversión que tenga planeados ese programa, y también las contrataciones abiertas, que nos llevaría ya a filtrado el buscador que tenemos en la plataforma para que se puedan consultar los datos. Entonces aquí lo que vamos ligando es qué entrega, a qué contribuye, y también con qué contratos está haciendo este programa. Vamos a pasar a la segunda fase de esta charla. Es la contextualización de los sistemas y la integración de los datos. Básicamente, para hacer la integración de los sistemas, lo que tuvimos que hacer es entender qué es el EDCA.
que es el OCDS. El estándar de datos de contrataciones abiertas lo que nos indica es que todos los procesos de contratación pasan por 5 fases. La fase 1 es la de planeación, fase 2 es la licitación, fase 3 la adjudicación, fase 4 es la parte del contrato y la última fase, la 5, tiene que ver con la implementación o con la ejecución de los datos relevantes de los contratos. Una vez que se concluyen estas 5 fases, también lo que pretendemos es vincular otros sistemas que son de gran importancia por el conjunto de datos que tienen en sí mismos. Uno de los sistemas que pretendemos en un futuro integrar es el de la bitácora electrónica de obra pública, que esto va a permitir pues, hacer más eficientes las auditorías en los procesos de licitación de obra pública, invitación a cuando menos 3 o adjudicación directa. Pero muy importante, el estándar marca que hay 5 fases que son muy importantes y que en cada fase se generan datos que son de gran importancia pues, para el investigador, para el reportero, para el ciudadano. En la siguiente diapositiva estamos viendo básicamente de manera esquemática cómo fue el proceso que hicimos para integrar los sistemas que tienen datos relativos a las contrataciones públicas. Para entender el estándar tuvimos que entrar a la página del OCP y bajar una serie de recursos que nos permitieron conocer lo que es el estándar de datos de contrataciones abiertas. Un recurso muy importante es una plantilla de mapeo de datos. Básicamente lo que hicimos fue bajar esa plantilla de mapeo de datos y ahí identificamos cuáles son los sistemas principales que intervienen en el proceso de contratación pública. Y en esta diapositiva se ven 2 grandes actores. Uno es Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que básicamente tienen datos de planeación, así como de la ejecución o implementación. Y en el caso de función pública, lo que tenemos son datos de los procedimientos de contratación que se realizan en Compranet. En la versión beta que liberamos el año pasado, en noviembre del 2017, lo que hicimos fue sacar datos de aproximadamente 70 instituciones públicas que forman parte de lo que es el gobierno central. Ya en los próximos, que serán días, semanas, estamos pretendiendo sacar un conjunto de poco más de 180,000 registros de casi 260 instituciones públicas del gobierno federal. Ya que generamos los datos en formato JSON, se los proporcionamos a nuestros compañeros de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y se hace una integración de los datos de función pública con los datos de Hacienda y se generan registros. Estos registros se mandan al portal de contrataciones abiertas que hace un rato nos platicó Lore. Bien, pues ahora yo les voy a comentar un poco del trabajo que hicimos aquí en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional. Nosotros nos dimos a la tarea de integrar los datos que provienen de los sistemas de la Secretaría de Función Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nosotros somos los responsables de actualizar cada semana y distribuir los datos a través del portal datos.gov.mx y de GovMX/contrataciones abiertas. Actualmente estamos ofreciendo los datos en modalidad de descarga directa y en modalidad de API. Y bueno, aquí en la diapositiva lo que podemos observar del lado derecho pues es un ejemplo de un JSON, que es el formato principal mediante el cual se distribuyen los datos de contrataciones. Es un formato que se puede leer a ojo humano y también es apto para su lectura por máquinas. Tiene un esquema estructurado y como podemos ver hay secciones que nos indican, por ejemplo, los datos del publicante, las partes involucradas en un proceso de contratación, etcétera. Bien, pues cada contratación viene etiquetada con un CID que se integra mediante un proceso que se registró con OCP y el código de expediente de Compranet. Bien, pues ahora les voy a platicar un poco de los esquemas de distribución que manejamos. La Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda nos entregan semanalmente conjuntos de archivos JSON que están estructurados conforme al estándar internacional de contrataciones abiertas con algunas extensiones. El estándar contempla 4 estructuras básicas. La fundamental es el release, que contiene los datos per se, y de ahí vienen otras que son secundarias, por ejemplo el release package, que es un mecanismo de empaquetado de los datos. Luego viene un record que a su vez sirve para empaquetar releases, y
y después viene el Record Package, que es otra estructura que permite a su vez agrupar a las otras 3. Nosotros en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional lo que hacemos es proporcionar los datos en formato de Record Package. Y bien, pues para terminar la presentación, lo que quisiera decir es que el proceso de integración consiste en conjuntar todos los releases que nos entregan desde las dependencias, desde Secretaría de Función Pública y Secretaría de Hacienda, y cargarlos en una base de datos y posteriormente correr un proceso para integrarlos y distribuirlos mediante la estructura de datos Record Package. Bueno, qué rápido se nos ha pasado el tiempo. Ya estamos en la tercera fase de esta charla. En esta fase vamos a ver lo que es el valor e impacto del proyecto. La siguiente diapositiva nos va a mostrar cuáles son los principales casos de uso pues, que hemos identificado, ¿no? Básicamente, el estándar de contrataciones abiertas proporciona una serie de datos de las 5 fases de los procedimientos de contratación. Un caso de uso que puede ser implementado es que los datos que se generan en el estándar de contrataciones abiertas permite hacer investigaciones de mercado. Todos los servidores públicos que realizan procedimientos de contratación en Compranet están obligados a hacer una investigación de mercado. Entonces, con los datos que se difunden en formatos de datos abiertos, es posible ver cuáles son las condiciones que imperan en el mercado relacionadas a las compras que pretenden realizar. También es muy importante la parte de la planeación de los procesos de contratación, porque permite a los empresarios pues, anticiparse en su participación en las licitaciones públicas que se difunden en Compranet. Y también permite a los entes fiscalizadores realizar labores de supervisión o de auditoría. En Compranet tenemos usuarios que les llamamos supervisores. Estos usuarios son los que laboran en los órganos internos de control o en las contralorías estatales. Entonces, muy importante, con los datos que están en formatos de contrataciones abiertas, es posible ver cómo está contratando la institución pública y más aún, es posible ver cómo se le está pagando a los proveedores o contratistas. Y como estos datos están en formatos abiertos, el ciudadano puede detectar posibles actos de corrupción, porque como comentábamos, hay una fase que es la licitación pública y la adjudicación, ¿no? En el estándar de contrataciones abiertas. En la fase de licitación, una vez que se alcanza la fecha y hora de apertura de proposiciones, es posible saber cuáles son las personas físicas o morales que estuvieron participando en el procedimiento de contratación y de estas, cuáles fueron adjudicadas y al final de estas adjudicadas, quiénes pudieron celebrar un contrato y de estas, cómo es posible ver cómo se les estuvo pagando durante el paso del tiempo. Entonces son casos de uso que son de gran importancia para los usuarios, no solamente del sistema Compranet y de los sistemas presupuestales, sino para el ciudadano, para instituciones no gubernamentales u organismos internacionales. Tenemos la firme creencia de que datos que no se usan no sirven. El punto de los datos abiertos y toda esta apertura es qué podemos hacer con ellos. Y como estaba comentando Francisco, parte del beneficio de esta apertura de datos trae cooperación interinstitucional, mucho mayor coordinación, que nos ayuda a mejorar los procesos de contratación, incluso internamente. Podemos ver beneficios entonces desde incluso antes de la publicación de los datos. Y con la publicación de los datos abiertos también, y una parte también de transparencia presupuestaria, es cómo llegamos a que los datos no se usen nada más por los expertos en datos, sino que sean usados más por el ciudadano común o por cualquier interesado. Entonces, bueno, voy a poner 2 ejemplos de casos de uso que tuvimos recientemente. El sábado pasado fue el Día Internacional de los Datos Abiertos y sacamos esta expedición de datos anticorrupción y datos de contrataciones abiertas. ¿Qué es lo que se buscaba? Que la gente, programadores, periodistas, analistas de datos, participaran en ver qué encontraban con las bases de datos que ya están públicas. Podían relacionar los datos de contrataciones abiertas con la guía de datos anticorrupción. Tuvimos aquí ejemplos y los 3 ganadores tuvieron sus premios, pero bueno, vimos 5 equipos sobre todo muy interesados, hicieron análisis de datos de contrataciones de gobierno federal, pero también de aquellos de entidades federativas y municipios, entonces tuvieron análisis bastante interesantes. Y otro ejemplo que tenemos es el rally de datos en la calle.
Este es el tercer año que hacemos el Rally de Datos en la Calle, que lo que hacemos es invitar a la gente para que use los datos de obra pública abierta o de los proyectos de inversión que hacen los estados y municipios y salgan a ver las obras que se hacen en su comunidad. ¿Qué buscamos con esto? No nada más que se encuentren las fallas en las obras, sino que la gente se apropie de las obras públicas que se hacen cerca de ellos y que vean que los datos también son una calle que se está haciendo cerca de ellos, o un hospital o una clínica. Y bueno, pues aquí les presento algunos de los resultados que tuvimos. La gente lo que hace es reportar por redes sociales qué ve. Y hacen videos, fotos, vimos varias visualizaciones. Y una de las cosas que hicimos este año fue darles 15 puntos adicionales a los equipos que cruzaran con datos de contrataciones abiertas. Y eso hicieron nuestros dos primeros equipos que se ganaron el viaje a la Cumbre de Gobierno Abierto, que va a ser en julio. Y bueno, finalmente aquí vemos un uso de los datos de contrataciones abiertas, pero no únicamente en la máquina, ¿no? Entonces es como de los datos lo llevamos a la realidad de toda la gente y nos abrimos un poco más a la ciudadanía para retroalimentación. Entonces, bueno, estos son unos ejemplos de los casos de uso y no sé si quieren agregar algo más. También, siguiendo el tema del evento del sábado pasado, el Día de los Datos, fue muy gratificante conocer a personas que han utilizado los datos relevantes de los contratos que difundimos en Compranet. Este proyecto lo iniciamos a mediados del 2012, julio del 2012. Publicamos un reporte de contratos con 60,000 registros apenas. Pero hoy en día tenemos reportes públicos de contratos con poco más de 1.300.000 registros. Y fue muy gratificante ver a personas que habían utilizado estos datos para identificar tendencias de compras de los 3 niveles de gobierno. Pudieron hacer visualizaciones muy atractivas, donde con unos cuantos clics es posible saber cuál es la institución que más compra, cuáles son los montos registrados, cuáles son los proveedores o contratistas más adjudicados, y todo con unos cuantos clics y a partir de los datos abiertos de los reportes de contratos que se difunden en Compranet. Entonces fue muy, muy gratificante. A mí me llenó de gusto ver a personas tan entusiastas que han utilizado este tipo de reportes que difundimos al público en general. Muchas gracias, y cualquier duda que vayan teniendo la pueden poner en los comentarios debajo del video y las vamos a estar respondiendo dependiendo de cuántas sean el formato. Muchas gracias. Sí, a nuestros amigos de los estados que están interesados en implementar el estándar de contrataciones abiertas, pues no duden en contactarnos. Estamos abiertos a aclarar sus dudas, compartirles las experiencias y sobre todo que conozcan nuestras experiencias y se acorte el camino que lleva a implementar el estándar de contrataciones abiertas en los procesos de contratación que se realizan en los estados y en los municipios. Gracias.